Artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un solo día más. Artículo 248, inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Como una aclaración adicional, el artículo 85, inciso 1 de la Constitución reconoce: el gobierno es republicano, democrático y representativo. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el candidato por el Movimiento de Unidad Elías Antonio Saca. La noticia fue conocida a través de las redes sociales. Al inicio de esta tarde, a través de Twitter, la Sala de lo Constitucional confirmó la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca. La Sala argumenta que la demanda fue admitida por la presunta vulneración a los artículos 88 y 152 ordinales primeros, es decir, por haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior al de la inscripción y elección, y por la presunta vulneración de los artículos 152 ordinal séptimo y 127 ordinal sexto de la Constitución, por ser concesionario del Estado y presuntamente haber transferido las acciones en fraude a la Constitución. La resolución otorga el plazo de 10 días hábiles al Tribunal Supremo Electoral para que rinda un informe y justifique la constitucionalidad de la inscripción. La admisión de la demanda fue firmada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz. Y vaya, ser presidentes como el máximo logro, o sea, así se ve, así se percibe. ¿Tú qué aspiras después de ser presidente? Sí, es difícil. No sé. ¿Hay reelecciones aquí en la Salvador? No hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años. Entonces, no sé, me imagino que mi mente no me va a dejar retirarme a los 42 y voy a querer hacer algo. Aquí hay una prohibición expresa de una reelección continua. Lo que les quiero decir es que en el artículo 88 ya está regulada la reelección presidencial. Lo que se está discutiendo en este momento es lo que quieren hacernos creer, que la agenda presidencial es reelección continua, es decir, ahorita es el presidente Bukele el presidente de la República y va a querer ser presidente nuevamente en la siguiente gestión. Eso es lo que nos están haciendo querer creer. Y está bien sencillo, lo que pasa es que aquí nos han querido complicar el tema siempre con el mismo fin. Y ya ni siquiera vale la pena explicarlo porque yo creo que está demasiado claro, porque la Constitución es clara, lo que está prohibido es una reelección continua. Ahora, lo que no es cierto es lo que han querido vender muchos medios, muchos juristas, muchos analistas. Un titular de la UCA fue igualmente de tendencioso y de falso, porque lo que se está metiendo en la población como idea es que el presidente Bukele busca reelegirse el siguiente periodo presidencial. Falso. Lo ha dicho categóricamente el vicepresidente Ulloa en diferentes ocasiones, ya ni debería de decirlo. Pero es que de verdad nos creen tan estúpidos. Y perdón. Estas que vengan desde el exterior. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. La ley, la Constitución. La ley, por Mauricio. La Constitución nos permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder y regrese, porque ya el pueblo lo quería traer de regreso. La habilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Artículo 154.
El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un solo día más. Artículo 248, inciso 4. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. En ejercicio, en ese caso el presidente no podía postular, pero los ministros sí. Y ¿Cuál es su criterio, vicepresidente? ¿Cuál es su criterio? ¿Debería ser? Decir, un presidente para poder postular se debe esperar 5 años después de su mandato. Y cuando voy a decir 5 años, son 5 años. Pero ahí dice el periodo inmediato anterior. Entonces no se sabe cuál es el periodo anterior. A no cumplir la sentencia que habilita la inscripción como candidato a presidente, estaría llamando a un desacato judicial. Vice, entonces sí, para ustedes, entendemos entonces que para usted la reelección, dado el contexto de este país, es correcta la reelección inmediata. La reelección en el proyecto está que debe esperarse un periodo. Entonces, tomando en cuenta eso, vice... Eso es lo que dice el proyecto. Ajá, pero a su juicio... Ahora es una sentencia. Aquí no es el problema si queremos o no queremos. ¿Tú estás de acuerdo con la dolarización, sí o no? La dolarización está porque hay una sentencia que la declaró. Entonces, ¿usted está de acuerdo? No, vice? yo lo que estoy de acuerdo es que las sentencias de los tribunales se cumplen. Ya, pero con el fondo del asunto está de acuerdo. La sentencia de la sala se cumple. Llamar a que no se cumpla es llamar a un desacato judicial. Y cualquier abogado que se exprese de ser respetuoso de la ley no podría llamar a un desacato judicial. Ese es el tema. Es decir, que un presidente podría volver a postularse como candidato al terminar su periodo de presidencial. Antes de terminarlo, porque la sala establece que deben seguirse los procedimientos. Entonces, tendría que dejar de ejercer la presidencia porque no podría ser candidato y estar ejerciendo la presidencia. ¿Y cuánto tiempo se estipula antes? Pues no sé, porque la sentencia no estipula plazo. Supuestamente tendría que ser 6 meses antes de la finalización del periodo. Dice, ¿Y la propuesta de ustedes contempla un año? ¿Cómo queda el asunto del acceso a la información pública? Que la reelección presidencial está contemplada en la Constitución. Lo que no está permitido es la reelección presidencial inmediata. Eso es lo que está prohibido. Y cuando se interrumpe o se altera la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, la Constitución reconoce el derecho a la insurrección. O sea, pues que es tan sagrado el principio de alternabilidad que le reconoce al pueblo el derecho a la insurrección. Pero la alternabilidad está no solo confusa, sino que incluso mal interpretada, porque los constituyentes del 83 dicen que el periodo para que un presidente se vuelva a reelegir tiene que esperar 5 años para poder reelegirse. La sala anterior dijo que no eran 5 años, que eran 10 años. Entonces ya ahí hay una cuestión de jurisprudencia que lo ideal, y es lo que esta comisión podría proponer, es que la reelección presidencial, no sucesiva ni inmediata, espere. Si queremos ser consecuentes con los constituyentes del 83, diremos 5 años. Si aquí el grupo decide que nos vamos a ir por la sentencia de la sala, entonces diremos hay que esperar 10 años. Pero hay reelección presidencial. Sentándonos, analizándonos, vamos a descubrir que no es lo que se busca. Exactamente. Concentración de poder no hay. No hay concentración de poder. El querer perpetuarse en el poder, mucho menos. Bukele. Absolutamente, eso ha quedado descartado desde el primer día y nunca fue esa la intención con la que yo vengo planteando la reforma constitucional. ¿Será el temor de la historia en el pasado en la que hemos visto cómo presidentes se han comprometido en entrevistas como esta, donde dicen no me voy a reelegir y terminan reeligiendo? Yo recuerdo que uno de los periodistas mexicanos se lo preguntaba al coronel Hugo Chávez, se lo insistió, usted no busca perpetrarse en el poder, le decía que no, y al final terminó quedándose varios años. Y muchos más, no solo Hugo Chávez, lo hizo Correa, lo hizo Evo Morales. No es el caso del Salvador con esta intención. Absolutamente no. Es decir, primero, porque yo sería el primero en oponerme a un modelo político de esa naturaleza. Porque yo soy un demócrata, he trabajado los últimos 15 años de mi vida, que lo estuve trabajando en más de 25 países alrededor del mundo, promoviendo la democracia. Entonces,
Entonces no voy a venir ahora a esta edad, casi ya en el ocaso de mi vida, a venir a traicionar mis principios para apoyar un régimen autocrático o dictatorial. No, no se trata de eso. Han querido hacernos creer que la agenda de la reforma es una comisión de estudio para reformas de la Constitución. En esa comisión de estudio se nos ha querido hacer creer que está en agenda la reelección del presidente. Entonces todo el mundo termina como aterrorizado. Lo que quiere hacer el presidente Bukele es reelegirse el siguiente periodo presidencial. Lo que sí les voy a pedir es que lean concienzudamente el artículo 88 de la Constitución, porque nos han querido hacer creer que y lo dicen así en muchas ocasiones, lo volvió a hacer esta semana en la prensa gráfica. El vicepresidente Ulloa tiene en agenda la reelección del presidente, queriendo crear en sus mentes el hecho de la reelección continua. Y yo les voy a contar algo. Por eso es que le digo lo tendencioso y malicioso de querernos meter en la mente cosas con el único fin de aterrorizarnos. El artículo 88 de la Constitución dice: la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. Aquí hay una prohibición expresa de una reelección continua. Lo que les quiero decir es que en el artículo 88 ya está regulada la reelección presidencial. Lo que se está discutiendo en este momento es lo que quieren hacernos creer, que la agenda presidencial es reelección continua, es decir, ahorita es el presidente Bukele el presidente de la República y va a querer ser presidente nuevamente en la siguiente gestión. Eso es lo que nos están haciendo querer creer. Y está bien sencillo, lo que pasa es que aquí nos han querido complicar el tema siempre con el mismo fin. Y ya ni siquiera vale la pena explicarlo porque yo creo que está demasiado claro. Porque la Constitución es clara, lo que está prohibido es una reelección continua. Ahora, lo que no es cierto es lo que han querido vender muchos medios, muchos juristas, muchos analistas. Un titular de la UCA fue igualmente de tendencioso y de falso, porque lo que se está metiendo en la población como idea es que el presidente Bukele busca reelegirse el siguiente periodo presidencial. Falso. Lo ha dicho categóricamente el vicepresidente Ulloa en diferentes ocasiones, ya ni debería de decirlo. Pero es que de verdad nos creen tan estúpidos. Bueno, si el dictador es de derecha, pues es bueno, y si el dictador es de izquierda, pues es malo, y de igual manera al revés, si el de izquierda es bueno y si el de derecha es malo. Yo creo que en Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática, es decir, tal vez llegó democráticamente, no sé, no se puede dudar que la primera vez que ganó, debe haber ganado de una manera democrática porque no estaba en el poder, pero ya ahora ya se convirtió en una dictadura, desde el momento que no permite libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de su población, etcétera. Son derechos democráticos, derechos humanos, derechos fundamentales que se están violando, se vuelve una dictadura. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección, un apagón y luego estaba 5 puntos abajo, después de un apagón estuvo 5 puntos arriba. Eso es imponerse ante la voluntad popular y eso es una dictadura. O sea, autodominio ser de derecha o de izquierda es irrelevante. Además, ahí también murieron decenas de personas en manifestaciones reprimidas por el gobierno dictatorial de Honduras. Tenemos el caso de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela... Contraria a la Constitución del país centroamericano. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa Salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados infuncionados de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo. Probablemente sea autodominio ser de derecha o de izquierda es irrelevante. Además, ahí también murieron decenas de personas en manifestaciones reprimidas por el gobierno dictatorial de Honduras. Tenemos el caso de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático, e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por Centro Carter, etcétera, pero de un tiempo para acá nadie puede ver que es una dictadura. No permiten elecciones, pero cuando hacen elecciones, hacen unas elecciones de manera que no pueda competir la oposición, inhabilitan candidatos de la oposición, como inhabilitaron a Capriles por 10 años, por ejemplo, porque es probablemente el único que puede unir a la oposición en estos momentos. Entonces, es decir, está funcionando como una dictadura, aunque sus inicios no haya sido así, pero ya lo es.
Tenés el caso de El Salvador, por ejemplo, donde se está gestando una dictadura. No parecería, pero se está gestando una dictadura donde no se permite constituir partidos, como el caso nuestro. Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra el candidato por el Movimiento de Unidad Elías Antonio Saca. La noticia fue conocida a través de las redes sociales. Al inicio de esta tarde, a través de Twitter, la Sala de lo Constitucional confirmó la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca. La Sala argumenta que la demanda fue admitida por la presunta vulneración a los artículos 88 y 152 ordinales primeros, es decir, por haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior al de la inscripción y elección, y por la presunta vulneración de los artículos 152 ordinal séptimo y 127 ordinal sexto de la Constitución, por ser concesionario del Estado y presuntamente haber transferido las acciones en fraude a la Constitución. La resolución otorga el plazo de 10 días hábiles al Tribunal Supremo Electoral para que rinda un informe y justifique la constitucionalidad de la inscripción. La admisión de la demanda fue firmada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz. Es inaceptable y perdóneme, me parece que le está haciendo el juego a los mecanismos de control que tiene el Estado, cuando usted tiene que velar por los derechos humanos de personas que pudieron haber sido detenidas ilegalmente. Y tiene que ir por toda esta burocracia. No se meten en el Congreso, no levantan la voz y no denuncian que hay personas ahí que pueden tener 142 días inocentemente detenidas, porque hay que seguir toda la burocracia procesal. Bueno, y entonces, ¿dónde está el trabajo de la Procuraduría para exigirle al presidente Bukele que terminen? Bajo un estado de excepción se pueden tener mecanismos mucho más acelerados y deberían detenerse para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Sí, yo le comprendo su preocupación, su opinión, pero evidentemente desconoce el funcionamiento institucional de El Salvador. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que cuando se arriba la institución hay un... Perdóneme, no, procurador, aquí yo... A ver, espéreme, a mí no me venga con esos mareadas. Conozco precisamente el funcionamiento, por eso se lo estoy delineando. ¿Sí? Conozco todas las reformas que se han hecho al Código Penal, las edades para detenerlos, los años, todo eso se ha hecho en el Congreso, se ha hecho express. Conozco perfectamente el funcionamiento. La Procuraduría no ha empujado hacia ese rumbo, no ha empujado hacia eso. No me diga usted que no lo conozco, cuando he estado siguiendo a Nayib Bukele desde que era candidato, cuando cené en esta ciudad con Nayib Bukele para oír sus planes. Conozco perfectamente. Entonces, a mí no me vengan con esas mareadas. Hay que asumir, procurador. Aquí hay que asumir algo. Aquí hay que asumir algo. El éxito que pueda tener Nayib Bukele es una cosa. Los atropellos y violaciones de derechos humanos es otra. Y lo que usted está haciendo es tratando de desviar la atención por la cantidad y el volumen. Cuando puede haber menores de edad detenidos ilegalmente junto a mareros en las cárceles donde corre el riesgo de su vida. No fuera su hijo, porque terminaría con la burocracia de inmediato. Iría al Congreso para pedir también reformas a los procedimientos burocráticos que tiene que enfrentar la Procuraduría. Pero como no lo es y busca una reelección, me parece que entonces es que no hay que hablar tanto, ¿no? Sí, si me permite, porque... ¿Puedo hablar? Mientras no trate de faltarme al respeto pensando que no sé, sí. Lo que le quiero decir es que la institución tiene un reglamento sobre el cual se rige. Lo que yo estoy haciendo es generar un nuevo programa, un nuevo sistema de trabajo en la Procuraduría para reestructurar el funcionamiento, porque efectivamente la burocracia interna de la Procuraduría es lo que dificulta brindarle respuesta oportuna a la población. En ese sentido, yo he preparado un documento que vamos a reformar todo el sistema interno para que haya una efectiva respuesta. Porque es verdad, la población necesita atención inmediata, necesita respuestas inmediatas. Y en este momento, desde la pandemia, cómo se dificulta brindarle respuesta a la población. Y por esa razón, a partir de los otros meses, hemos planteado hacer una propuesta de reestructuración total de la Procuraduría, porque la población no está teniendo esa respuesta. Y usted tiene razón, por supuesto, que haya personas que estén detenidas arbitrariamente y no hayamos concluido esta misión. Pero recuerde que el titular de una
personal sobre todo, no puede estar encima de 3.140 expedientes. Necesita de gente, pero lamentablemente la Procuraduría se convirtió en un espacio de conformidad. Y eso hay que decirlo también con claridad, porque la institución debe responder a la gente, pero con agilidad, pero debe tener las condiciones. Y eso es lo que no ha habido. Ningún gobierno, desde que se creó la Procuraduría, fue capaz de impulsar a la Procuraduría para ser una institución eficiente y eficaz. Y eso es lo que siempre ha habido. Por eso estamos planteando nosotros reestructurar todo para que haya respuesta. Entonces, procurador, tenía razón en mi planteamiento. Me acaba de dar exactamente el mismo análisis que yo le di. El mismo análisis. Tengo razón y entiendo lo que me está diciendo. Y por ahí debimos haber empezado, procurador. Por ahí debimos haber empezado. Esa es la transparencia. Este es el asumir responsabilidad. No tratar de venir a decirle a alguien, no, es que usted no sabe, no, es que yo lo sé perfecto, porque acaba usted de describir lo mismo que yo le describí. Me alegra, procurador, que me haya dado la razón. Me alegra que haya explicado lo mismo que expliqué yo sobre la problemática que enfrentan. Me alegra que lo esté diciendo claramente en el programa para que lo escuche el gobierno de Bukele. Pero más me alegra, porque después de esto espero que haya resultados para aquellos que en realidad han sido detenidos ilegalmente, por error o por abuso de sus derechos humanos.